Mbappé, plan confirmado y Bellingham, dependencia. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de temas candentes de rabiosa actualidad del Real Madrid, como Jude Bellingham, y al final del vídeo hablaremos del plan confirmado de Kylian Mbappé y el Real Madrid, y además, ojo, porque hay que hablar, sí, de Carlo Ancelotti, así que vídeo muy completito en el cual tenemos mucho que analizar. También importante, estamos en esa meta de llegar a los 35.000 suscriptores antes del 1 de enero de 2024, cumplimos la primera meta antes de tiempo de los 30.000 subs y ahora vamos a por esa meta que no es sencilla, pero que con vuestro apoyo madridistas intentaremos llegar a esos 35.000 subs antes del 1 de enero de 2024. No me enrollo más y vamos al lío. Comenzamos hablando de un tema que está generando bastante polémica en las últimas horas entre culers y madridistas, que tiene que ver con el uso que está dando cada uno de los clubes a los canteranos. Después del gol que ha dado la victoria al Barça frente al Athletic Club de Bilbao, no sin polémica, evidentemente, como no. Después del gol de Marc Uyu, que no me sale bien el nombre, os pido disculpas, pues la verdad es que se ha generado polémica, porque es cierto, la realidad es que el Barça está haciendo un uso bastante prolongado y evidente de la cantera en el primer equipo, mientras que el Real Madrid está demostrando que le está costando dar oportunidades a nuevos canteranos dentro del Real Madrid. Lo que pasa es que este debate también se frivoliza bastante con él, se hace bastante maniqueo, se manipula y bueno, hay evidentemente intereses encontrados entre los aficionados de uno y de otro club, ¿no? Para mí, la realidad es que el Barça hace un uso mayor, evidentemente, de la cantera en el primer equipo. También hay que decir que en estos tiempos que corren, donde el Barça económicamente lo está pasando como lo está pasando, creo que también la cantera es una herramienta más sencilla de usar. Esto no quiere decir que el Barça, de manera pretérita, cuando ha hecho el desembolso y el desgarre económico que ha hecho de su propia economía, gastando dinero de manera absolutamente alocada, también en esos momentos apostaba por cantera, pero ahora, de una manera más necesaria, pues tiene que intentar redondear su plantilla de manera más clara con canteranos. En el caso del Real Madrid, y en particular en los últimos años con Carlo Ancelotti, contando también esta temporada, la realidad es que, pues, prácticamente la cantera pasa desapercibida para Carlo Ancelotti. No podemos negar eso. Ahora bien, tampoco desde este canal vamos a pedir que de repente se suban 4 o 5 canteranos a lo loco. Lo que sí que a mí me gustaría es que yo no estoy pidiendo ningún modelo Barça, no me interesa el modelo Barça. El Real Madrid tiene un modelo competitivo altamente rentable, con el cual ha obtenido los títulos que ha obtenido en los últimos tiempos, cada cual que lleve su plan como considere. Ahora bien, en el punto de autocrítica que estoy con respecto al uso de cantera es, obviamente, para llegar al Real Madrid es llegar al máximo nivel, no cualquier jugador de la fábrica ni debe ni puede llegar al primer equipo del Real Madrid, pero sí que hay casos que me han llamado poderosamente la atención. Cuando tú ves que en tu primera plantilla del Real Madrid, sin irme más lejos, en los últimos 2 años te has encontrado con gente que no aportaba absolutamente al primer equipo, como Eden Hazard, Mariano Díaz, Luka Jovic o el rush final de Gareth Bale, creo que ahí había situaciones que te pedían, o Marcelo incluso, en el último tiempo, que te pedían un aporte vitamínico de canteranos, porque además venía una hornada de canteranos de bastante calidad. Y en particular voy a poner un ejemplo que me parece el más evidente, podría mencionar otros. El caso de Sergio Arribas me parece muy llamativo que no se le haya dado prácticamente ninguna oportunidad seria. Y encima, en lo poco que le dio Ancelotti, el chico cumplió de manera sobrada. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el modelo Barça está ahí y no me parece mejor que el del Madrid. Pero es verdad que a nivel cantera, de manera más o menos interesada, con un argumento, pues evidentemente maniqueo, y donde muchos lo retuercen en su favor, pero la realidad empírica es que están haciendo más uso de la cantera, y en el Real Madrid, pues el nivel de pragmatismo es el que es. Se utiliza la cantera más como un elemento de 50% de los derechos federativos, formar jugadores fuera, intentar sacar algo de jugo económico de esos jugadores que entiende el club que no tienen nivel Real Madrid, y a partir de ahí, pues la cantera es
una fábrica de elementos, más elementos externos que para el propio club de manera interna. Y creo que entre los dos polos hay un punto intermedio donde creo que hay casos actuales de jugadores como Nico Paz, el propio Sergio Arribas, anteriormente Miguel Gutiérrez, Rafa Marín. Creo que hay jugadores que han ido demostrando de un modo u otro que tienen sitio. Y luego, pues mira, tenemos el caso de Fran García, que ahora ha vuelto a la disciplina, un canterano, un Odinoy, pero es más una excepción que una regla con un poquito más de continuidad, ¿no? En fin, me gustaría tu opinión al respecto de la cantera y el uso que hace el Barça, la manera que tiene de usarla, pero es verdad, con el caso de Marc, pues parece que algunos se están empezando a poner muchísimas medallas, excesivas para mí en el Barça, pero en parte tienen razón porque el uso real es ese, que el Barça está apostando más por la cantera que el Real Madrid. Pero bueno, más cosas. Vamos a hablar, después del tema de la cantera, de Marc Guiu, que lo he dicho antes, me ha costado. Vamos a hablar de la Champions, porque vamos con actualidad previa Braga-Real Madrid, partido donde creo que Carlo Ancelotti debería hacer movimientos, algunas rotaciones, 4 o 5 cambios en el 11 titular con respecto a lo último que vimos ante el Sevilla, donde jugadores, por ejemplo Nacho, creo que debería jugar de manera obligatoria. Luego también la opción de Fran García, no sé si va a apostar por Ferland Mendy, Camavinga titular creo que debería ser, Joselu probablemente, o incluso no descartemos que Brahim tenga minutos dentro de este partido, ¿no? O sea que creo que es un encuentro, en resumidas cuentas, donde es importante sacar los 3 puntos antes del clásico, Champions, volver a la senda del triunfo, pero creo que también es importante que Ancelotti sepa administrar los recursos en según qué momento, en según qué partidos, y probablemente este sea un partido que va a ser exigente, pero que también te pueda permitir mover un poquito el plantel y no generar más desgaste y sobre todo previo paso de un clásico que tenemos en pocos días, ¿no? Así que vamos a ver todo eso, cómo Ancelotti ajusta la importancia que obvio tiene este partido ante el Braga en Portugal, la importancia del partido con respecto a saber administrar los recursos previo paso del partido hasta ahora más importante de la temporada, que será el clásico en Montjuic ante el FC Barcelona. Vamos con José Ángel Sánchez, que ha realizado una entrevista en un medio de Arabia, donde le han preguntado por Luka Modric, que ha sido muy vinculado con el fútbol de Arabia Saudí, y donde pues el segundo hombre más importante después de Florentino Pérez en el Real Madrid ha dicho que básicamente no se plantean su salida en este momento. Bueno, es importante ese matiz en este momento. Lo de Luka Modric, pues yo creo que tiene visos de realidad en cuanto a que no está contento con su estatus ahora mismo como jugador de la plantilla del Real Madrid, pero en el club entienden que tampoco hay que hacer sonar las alarmas y que si el futbolista tiene algo que decir, pues tendrá que decirlo donde lo tiene que decir, pero que el club no tiene ninguna prisa por sacar dinero por Luka Modric, es una leyenda y seguirá aportando cosas siempre y cuando el futbolista quiera, y yo entiendo que mientras esté en el Real Madrid, Luka Modric va a intentar siempre dar el máximo de sus prestaciones. Brevemente quería comentar esto de Luka Modric. Vamos con lo de Bellingham, dependencia. Porque os voy a dejar aquí, ya sabéis que yo no soy de consumir el chiringuito, pero tengo que estar actualizado, ver o estar atento al menos a lo que se van diciendo en distintos programas, etcétera. Y en este caso, con respecto a Jude Bellingham, pues me ha llamado la atención, ¿no?, que se pasaran bastante tiempo analizando la dependencia de Jude Bellingham, mejor dicho, del Real Madrid con respecto a Jude Bellingham. Porque obviamente que el Real Madrid tiene dependencia de la que es, si no su máxima estrella, después de Vinicius, la máxima estrella del Real Madrid. Ahora mismo, a nivel goleador, el jugador más importante y encima el fichaje estrella que has realizado en este verano. Cualquier club, anteriormente el Borussia Dortmund tendría dependencia de Bellingham, el Madrid tiene dependencia de Bellingham y el City tendrá dependencia de Haaland, el PSG dependencia de Mbappé, porque los clubes tienen dependencia de las grandes estrellas mundiales. Ahora bien, también es verdad que aunque me parezca exagerado este debate porque es de perogrullo que todos los equipos tienen dependencia de este tipo de jugador, también es verdad que el Madrid necesita optimizar más los recursos goleadores de otros futbolistas. Y todos nos vienen a la cabeza Rodrigo Goes, que tiene que empezar a marcar más goles y a rentabilizar su calidad, su talento y su esfuerzo, porque el chaval lo está intentando, pero necesita facturar en área y marcar goles. Al igual que Vini Junior, que poco a poco va marcando sintomatología de mejoría, pero que a nivel goleador también necesitamos una versión pues más productiva de Vinicius Junior. Es decir, ¿hay dependencia en el Madrid de Bellingham? Sí, pero es lo normal y cualquier club, de verdad, creo que tiene dependencia a un futbolista como Bellingham, porque también los compañeros, pues muchos se acostumbran a estar jugando al lado de Bellingham,
que Bellingham te mejore, que te mejore la jugada, que te facture goles, que estamos viendo una versión progresiva de mejora constante y permanente de Bellingham. Entonces es normal, es normal. ¿Que el Madrid tiene también más recursos? Pues yo creo que sí, entre Joselu, Rodrigo y Vinicius deberían ser 3 recursos también de optimización de gol. Joselu está cumpliendo con creces, cuando Ancelotti le da oportunidad, pues Vinicius y Rodrigo tendrán que estar en esa línea, más también lo que le deja Ancelotti en menor medida a nivel goleador con respecto a Brahim Díaz. Vamos a hablar ya de Carlo Ancelotti. Antes de Mbappé, vamos con Carlo Ancelotti, porque Ramón ha dicho lo siguiente. Ramón Álvarez de Mon ha comentado en un vídeo que el Real Madrid está en negociaciones con Carlo Ancelotti para un plan renove, para renovar al técnico italiano. Y de esta manera no apuntar su mirada a Brasil, como parecía con Federación también brasileña de por medio, rector en Italia, etcétera, que todo apuntaba a Ancelotti 2024. Pues cuidado, porque no estaría todo marcado en esa línea y el Real Madrid no descarta un plan renove de Carlo Ancelotti. Luego, en ese vídeo, el propio Ramón marca matices, una serie de detalles, pero que salga esta información de una persona que mantiene info, obviamente, como Ramón Álvarez de Mon, que el club se esté planteando esto ahora mismo, a mes de octubre, que salga esta info, pues me llama la atención, porque yo, iluso de mí, pensaba que el Real Madrid ya estaría pues con un pensamiento como siempre largoplacista, pensando en un recambio relevo de manera prioritaria con respecto a Ancelotti y no marcándose la opción de la renovación porque, hombre, todos los caminos parecían apuntar a Ancelotti 2024 Brasil. Así que vamos a estar muy atentos porque aquellos que no quieren que siga Carlo Ancelotti, cuidadito porque Ancelotti puede que no haya dicho su última temporada como entrenador del Real Madrid. Obviamente hay que ver cómo termina a nivel de resultados, pero lo que se deja de entrever es que si las cosas van bien, ahí está el club maniobrando en un proceso negociador a nivel de ampliación contractual de Carlo Ancelotti. Y ahora sí, vamos con uno de los temas que yo sé que más incomoda al madridismo, que sé que como creador de contenido a veces genera tensión entre los madridistas, pero cuanto más cerca estemos del mes de enero, del 1 de enero de 2024, y este no haya renovado con su club, con el PSG, es decir, Kylian Mbappé, pues lógicamente su vinculación con el Real Madrid para mí va a seguir abierta. Y además, no lo digo yo, lo dice gente, entre otras personas, el propio Ramón Álvarez de Mon, que ha comentado lo siguiente, en modo resumen, lo dicho. Mbappé, plan confirmado, como decimos en este canal, ¿no? Porque alguna de las cosas que ha comentado es: también hay esperanza por parte del PSG en renovar, y si no, recibir alguna compensación, algo que confirmaría informaciones pretéritas al respecto de Kylian Mbappé. También Ramón ha dejado claro que Mbappé es un tío que ha demostrado ser tremendamente inestable y que fiarse de él, como siempre hemos dicho aquí a nivel de opinión, es algo muy difícil. Por otra parte, ha hablado de Faisal Amari, elemento muy importante. Dice que la madre, pues sí, que ellos quieren firmar en enero, pero Ramón, inteligente, mantiene prudencia. Y es verdad que las filtraciones cercanas hablan de salir en 2024, pero son filtraciones nada confirmado. En caso de salida se compromete a dejar dinero de alguna manera en el PSG. Esto de alguna manera también confirmaría aquello que dijo Mbappé, que nunca se iría del Paris Saint-Germain sin dejar dinero en la caja parisina. Y la verdad, y Ramón lo ha ido comentando, todo lo que ha ido diciendo Mbappé dependía de él, al final se ha ido cumpliendo de un modo u otro. Y lo último fue que dijo que iba a cumplir su contrato con el Paris Saint-Germain, y eso es lo que va a hacer, cumplir su contrato con el Paris Saint-Germain. Y al final, si le han intentado obligar a salir este verano, pues el jugador ha ganado la partida, y si sale en 2024 será recibiendo una prima de fichaje del Real Madrid u otro club, pero no bajo contrato del Paris Saint-Germain. Aunque sí que dejando una especie de compensación. No sería un traspaso, pero si condona alguno de los elementos de la prima de fidelidad, por ejemplo, dejaría dinero indirectamente al Paris Saint-Germain, porque sería un dinero que el PSG se ahorraría con respecto a Kylian Mbappé. Es decir, se llegaría a algún tipo de acuerdo con Nasser Al-Khelaifi y con el propio Paris Saint-Germain. La postura del Real Madrid también ha dicho que es muy clara. Hay cansancio marcado, se confirma el cansancio del Real Madrid y que no hay esa obsesión de Mbappé y nada más. Que Bellingham, por ejemplo, es un factor que está ayudando a camuflar esa necesidad, según ha comentado Ramón, del tema de Kylian Mbappé. Que obvio que siguen queriendo a Kylian Mbappé,
pero este debe dar el paso y firmar en enero, no va a estar detrás en plan mayo, y esta es la parte que por eso ponemos el titular que ponemos en el vídeo, de manera más demarcada, es que Mbappé y el Real Madrid solo se van a encontrar de una manera, es que este firme en enero. Si este no firma en enero, el Real Madrid hará borrón, tal y como comenta Ramón, y se valorarán, en teoría, otras posibilidades y otras opciones. Y con respecto a lo que Mbappé percibiría, los detalles, etcétera, pues es que está todo acordado a nivel números y contrato. ¿Se me entiende? Todo está acordado con respecto a los números, estarían casi iguales a 2022. Las condiciones las sabe y el plazo, todo, lo sabe, todo. Condiciones contractuales, plazo, absolutamente todo Mbappé. El Madrid es meridianamente claro y si no firmas en enero, quiere decir que no quieres venir. Esto ha comentado Ramón y esto estaría en la línea de otras informaciones. Miguel Serrano en su momento habló del límite 1 de febrero, es decir, que tenía que firmar en enero o si no, nanay de nanay. Y por eso digo que es el plan confirmado Mbappé. Plan confirmado Mbappé y indirectamente también plan confirmado por parte del Real Madrid respecto al delantero del Paris Saint-Germain. Me gustaría, como siempre, después de este vídeo resumen de toda la actualidad del Real Madrid, con la Champions de por medio, con cositas de Ancelotti, con el tema de Mbappé, con eso de la Bellingham dependencia, que algunos lo usan para intentar infravalorar o minusvalorar lo que son las capacidades del Real Madrid. En fin, un surtido completito de actualidad del Real Madrid, que como siempre me gustaría que comentes aquí en el cajón de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.